Hola, buenos días, chicos y chicas de grado quinto. Aprovecho para desearles un buen inicio de semana y una semana en la que vamos a retomar las actividades de la guía número 12, que es la última de no solamente de ciencias sociales, sino de todas las asignaturas por este año. Entonces, ojalá le pongan la buena vibra, la buena energía, que las familias estén acompañando el proceso que estamos viendo en sociales y en todas las materias. Y por último, pues ponerle toda la energía ya a esta última guía que termina, digamos, el plan de estudios de ciencias sociales para este año, que disfruten las clases y que aprendan mucho. Entonces, con esto, con este buen inicio de semana, vamos entonces a empezar y a resumir qué fue lo que vimos con los chicos de grado quinto hoy 13 de octubre en el viaje correspondiente a la fecha de hoy. Muy bien. Nosotros vamos a empezar la guía 12, digamos haciendo referencia al billete de 1.000 pesos. Ya vamos a ver por qué el billete de 1.000 pesos. En esta última guía 12 de grado quinto, en sociales, vamos a ver un poco, acercarnos un poco al problema de la violencia política en Colombia o la guerra o el conflicto armado en Colombia en los últimos 80 años. Muy probablemente nosotros no vamos a alcanzar a ver todo lo que ha pasado porque el tiempo no nos va a dar, pero sí le vamos a dar como un brochazo, como una mirada a qué nos ha pasado y algunos problemas que hemos tenido como país en estos últimos 80 años. Pero ya eso lo vamos a ver de a poquito. Por lo pronto, hoy vamos a hacer la actividad 1 y 2 de la guía número 12. Bien, vamos a empezar entonces usted, si usted tiene un billete de 1.000 en la mano o si tiene ahí al alcance de la mano, véalo. Si no lo tiene, pues vea la imagen que está viendo en pantalla. Y es, después de ver el billete de 1.000 pesos, ¿qué detalles le parecen llamativos? O sea, ¿qué elemento del billete de 1.000 pesos le parece como atractivo, como llamativo? Los chicos dijeron varias cosas, pero primero quiero que su merced lo vea. Si quiere, póngale pausa al video y analícelo. Los chicos destacaban que por un lado el cuento de la firma de Gaitán le parecía llamativo, que todas las personas que aparecen en los dos lados del billete les parecía bien curioso, que es como si fuera un apoyo popular, y que aparentaba ser un político, la persona que aparece en el billete de 1.000 pesos. Para eso, pues uno tiene que decir, oiga, ¿por qué este señor que aparece en el billete de 1.000 pesos, por qué es importante y quién es él? ¿Por qué es importante para la historia de Colombia? Para hacer esto, para saber esto, pues uno tiene que, digamos, ir no solamente a ver quién es Jorge Eliezer Gaitán, que es el señor que aparece en el billete de 1.000 pesos, sino en qué Colombia nació, o sea, en qué época o en qué etapa histórica de Colombia nació y hizo las cosas que hizo. Bien, para hacer eso, uno tiene que ubicarse en un tiempo. Nosotros nos vamos a ubicar desde 1886, o sea, más o menos 134 años, hasta 1930. Esta es una etapa histórica en la que es dominada por el Partido Conservador, ese partido político que se identificaba con el color azul, que tenía unas propuestas un poco tradicionales, que en el siglo XIX eran los que pensaban que Colombia debía ser centralista, que la esclavitud debía seguir manteniéndose en el país, que la Iglesia Católica debería tener al mando la educación pública digamos, del país, entre otras cosas. Pero aparte de eso, esta época que va desde 1886 hasta 1930 tiene varias características. Por ejemplo, no había voto femenino. El voto femenino estaba prohibido y no era legal en Colombia. Por tanto, las mujeres no podían votar en las elecciones. Segundo, las condiciones laborales pues eran bastante complejas porque, por ejemplo, no había una jornada máxima de horas de trabajo. O sea, la persona podía trabajar 15, 18, 17 horas al día. Y los salarios pues eran
bastante paupérrimos, eran muy bajos y no habían eso que ahora conocemos como la seguridad social, o sea, pensión, salud, caja de compensación, ese tipo de garantías que tienen ahora los trabajadores, y eso que ahora siguen siendo complicados, imagínense hace 100 años. Hace 100 años la vaina era muchísimo más complicada. Y gran parte de la educación del país estaba controlada por la Iglesia Católica. Fuera que los colegios fueran privados o la educación pública también en gran parte era, digamos que administrada por la Iglesia Católica. Cosa que pues ya en la actualidad no pasa. Pero en la foto usted ve, por ejemplo, un sacerdote en un salón de clases y en él un salón de solo niños. Recuerde que en esa época habían salones de niños y salones de niñas. Bien. Ahora, en esa época van a haber dos actividades económicas bastante importantes que van a empezar a, digamos, a ser bastante o ser fundamentales en la economía del país. Por un lado, aunque ya se sembraba café, ya se exportaba y ya se producía en masa, pero en este momento se va a empezar a hacer mucho más fuerte la producción cafetera. Por otro lado, se van a empezar a hacer actividades de exploración de petróleo y explotación petrolera. Este cuento de la explotación de petróleo no tiene por ahí 110, 100 años en Colombia. El problema es que estas riquezas que van a salir del petróleo y del café, lamentablemente no va a ser para, digamos, para mejorarle las condiciones de vida a la gente, sino van a ser actividades económicas que, digamos, que no van a ser bien distribuidas. Por ejemplo, en el caso del petróleo, esas riquezas van a ser para empresas internacionales, más que todo estadounidenses. Y pues las poblaciones en Colombia van a sufrir unas condiciones de pobreza muy fuertes, tanto así que, por ejemplo, los niños estaban en algunas zonas en condición de explotación laboral, no se les pagaba, trabajaban en vez de ir a la escuela, y ese cuento, por ejemplo, de los derechos de la Unión ni siquiera existía, ese cuento de, digamos, de cómo ahora se trata de proteger a las niñas, hace 100 años no existía. Eso es un invento de hace 70, 60 años, pero en ese momento la niñez pues no tenía las garantías que existen ahora. Bien, pero lo que va a ser la tapa, o sea, lo que va a desbordar la situación en Colombia, va a ser una situación que va a pasar en la costa, en un municipio que se llama Ciénaga, en el departamento de Magdalena. ¿Qué pasó allá? Imagínense que allá es una zona de producción bananera, es decir, cultivos de banano. Pero en esa época, como lo veníamos diciendo hace un momento, pues las condiciones de los trabajadores son paupérrimas. O sea, la gente podía trabajar 13, 18 horas y pagársele una miseria. Y no tenían ninguna condiciones laborales favorables. Todos eran condiciones desfavorables. No había pensión, no había seguridad social, no había nada. O sea, solamente se le pagaba al trabajador, nada más. Y estos manes se van a hacer un paro y una huelga, pero de padre y señor mío. Eso va a ser una huelga y un paro que van a hacer en 1928 los trabajadores de las bananeras, o sea, de las empresas que producen y cultivan banano. Bien, van a hacer un paro bastante grande. Pero ojo, voy a hacer una pausa, voy a hacer un paréntesis ahí, voy a hacer una adivinanza. Voy a preguntar, ¿qué escritores o escritoras colombianos ha escuchado o ha leído su merced? Échele cabeza si quiere, póngale pausa, si quiere pregúntele a su abuelito, a su tía, a su papá o a su mamá. ¿Qué escritores famosos conoce? William Ospina, María Mercedes Carranza, Laura Restrepo y quizás el más famoso de todos que es muy probable que algún familiar haya dicho que lo conoce o que lo ha leído, que es Gabriel García Márquez, un colombiano, un escritor colombiano que va a ser bastante famoso. Ahora, de estos cuatro que aparecen en pantalla, ¿quién va a ganar el premio Nobel de Literatura? Que es el premio máximo de literatura. Haz de cuenta como el Mundial de fútbol, pero en literatura. Va a ser un premio bastante famoso.
¿Ya? A ver, si quiere échele a casa. ¿Quién habrá podido ganar ese premio? Gabriel García Márquez, el único colombiano escritor literato que ha ganado ese premio Nobel, que es un premio bastante importante. Bien, ¿por qué hablamos de las bananeras y de Gabriel García Márquez? Por una sencilla razón, y es que el señor Gabriel García Márquez, en su obra máxima, en su libro más importante, va a contar qué fue lo que pasó en las bananeras. En ese libro, Cien años de soledad, que es un libro bastante importante, escribió lo siguiente, dice. Entonces cuenta que los trabajadores estaban en la plaza haciendo su protesta, haciendo su huelga, y dice Gabriel García Márquez, leído el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitán del ejército sustituyó al teniente en el techo de la estación y con la bocina del gramófono, perdón, hizo señas de que quería hablar. Pues se da cuenta una plaza llena de gente protestando y un teniente se sube a decir algunas palabras. La muchedumbre, o sea, los protestantes, los trabajadores, guardaron silencio. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada. Tienen 5 minutos para retirarse. ¿De dónde? O sea, de la plaza donde estaban protestando, de la plaza del pueblo de Ciénaga. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. O sea, les dieron 5 minutos para que desalojaran la plaza. Nadie se movió. Han pasado 5 minutos, dijo el capitán en el mismo tono. 1 minuto más y se hará fuego. O sea, disparará el ejército. ¿Qué dicen ustedes? ¿El ejército le disparó a los trabajadores que protestaban o no le disparó? Vamos a ver. Sigue Gabriel García Márquez escribiendo en su 100 años de soledad. Bueno, esa primera palabra no la voy a leer porque es una grosería, pero así aparece en 100 años de soledad. Gritó, le regalamos el minuto que falta, dijo el teniente. Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego, o sea, de disparar, y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto. Pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo y se veían sus escupitajos incandescentes. O sea, dieron fuego, o sea, empezaron a disparar en contra de los trabajadores del ejército. Pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro. Entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por un invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. ¡Ay, mi madre! Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo, estallaron en el centro de la muchedumbre, con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio II apenas tuvo tiempo de levantar al niño, mientras la madre con el otro era absorbida por la muchedumbre, centrifugada por el pánico. Pues cómo no, que el ejército disparó en contra de los trabajadores de la empresa de bananos, de la empresa bananera, y mató una cantidad de gente en ese pueblo, en Ciénaga Magdalena. A ese hecho le vamos a llamar la masacre de las bananeras, porque fue una masacre hecha por el ejército colombiano en, en un pueblo de la costa que fue hecha en 1928. ¿Cómo sería la cantidad de muertos tan grande que hubo ese día que hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo los historiadores en cuántos muertos hubo? El ejército cuenta que, según ellos, que mataron como a 100.
pero hay personas o hay versiones que cuentan que hubo más de 700 muertos ese día. O sea, fue un hecho pero sangriento, y eso va a poner al gobierno conservador como en la crítica, como en crisis. Uno de los únicos políticos colombianos que protestó este hecho, hubo muy poquitos que protestaron, uno de los poquitos que dijeron, oiga, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el ejército mató a esa cantidad de personas? Fue el señor que aparece en el billete de 1.000 pesos, que se llama Jorge Eliezer Gaitán. Él, siendo congresista, pues, digamos, protesta en contra del gobierno por haber mandado al ejército a haber hecho esa masacre y empieza a protestar en contra de las empresas que pues no le pagaban bien a los trabajadores. Ahora la pregunta del millón, ¿quién es este señor que aparece en el billete de 1.000 pesos? ¿Quién es Jorge Eliezer Gaitán? Vamos a ver unos datos pequeñitos de Jorge Eliezer Gaitán. Lo primero es que este señor nace en 1903. Frente al nacimiento de Gaitán, los historiadores no se han puesto de acuerdo si él nació en Bogotá o en Cucunúa, Cundinamarca. Unos dicen que es en Bogotá, otros dicen que es en ese pueblo de Cundinamarca. Este señor era hijo de una profe y un librero, un bibliotecario, para que me entiendan. Él fue congresista, él fue alcalde de Bogotá, él fue ministro de Educación, él fue ministro de Trabajo y al principio de su carrera política, el hombre funda un partido que era diferente al Partido Liberal y Conservador. Recuerden que en esa época solo había como dos partidos en Colombia, que eran los liberales rojos y los conservadores azules. Pero este man se funda otro partido, como un tercer partido en Colombia. Pero el man como que no le da muy bien, como que no le dan muy bien las elecciones, como que no logra despegar el proyecto y el man termina uniéndose al Partido Liberal, que era el como que más se le parecía al otro partido. Pilas, ahí vamos a hacer una pausa. Ya tenemos entonces unos datos de este señor. Ahora, el ejercicio que usted va a hacer en 3 minutos, si quiere puede pausar el video cuando yo le explique el ejercicio para que lo pueda hacer, es que en el cuaderno su merced va a pensar y va a escribir una pregunta que se le haya ocurrido a Gaitán en esa época. O sea, piense en ese momento a Gaitán qué pregunta se le habrá ocurrido sobre Colombia, sobre lo que pasaba en Colombia en esa época. Yo le voy a poner un ejemplo. Gaitán en esa época, siendo alcalde de Bogotá, porque él fue alcalde de Bogotá, un día dijo, oiga, ¿será posible o sería posible uniformar a los taxistas y lustrabotas en Bogotá? Dijo, oiga, pero los taxistas a veces como que deberían uniformarse para verse un poco más organizados. Y que los lustrabotas, o sea, los señores que limpian los zapatos y las botas en las calles, también deberían tener cierto uniforme. Entonces el man coge y hace un proyecto para uniformar a los trabajadores del transporte y a los trabajadores digámoslo así, de la limpieza de zapatos. Eso fue una pregunta que se hizo este man. Pero su merced va a pensar una pregunta que se le habrá ocurrido a Gaitán en esa época. Entonces si quiere pausa el video y vuelva a activarlo. A Gaitán, dentro de otras preguntas, se va a empezar a hacer esos interrogantes. Uno, por ejemplo, ¿en Colombia el pueblo participa y decide o son los ricos y las élites los que deciden? Esa es una pregunta que se hacía el man. O sea, ¿quién gobierna? ¿El pueblo o los ricos? Otra pregunta que se va a hacer Gaitán es, oiga, venga, si acá en Colombia hay dos partidos, el conservador azul y el liberal rojo, ¿será que los dos partidos terminaron siendo iguales de corruptos? O sea, ¿será que ese cuento de ser de un partido terminó siendo como un negocio y no un movimiento o un grupo de personas que quieren el bien para la sociedad? Tercero, este man también fue ministro de Educación y el man un día se va a hacer la pregunta es, oiga, ¿por qué la mayoría de los niños colombianos y de las niñas colombianas no pueden asistir a las escuelas? Es una pregunta que es muy válida. Otra pregunta es, oiga, ¿por qué en Colombia los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres? Es otra pregunta que se va a hacer este man. Y la otra pregunta que se va a hacer este hombre es, oiga, ¿por qué las riquezas del país, o sea, el carbón, petróleo, café, etcétera, por qué no se distribuyen en el pueblo y se las terminan llevando las empresas internacionales? Como por ejemplo el petróleo. ¿Se acuerda que ahorita hablábamos que el petróleo era
era un producto que en ese momento, pues digamos, se la llevan las empresas norteamericanas. Esas son 5 preguntas que se va a hacer este man en ese momento. Que si tuvo respuestas, pues no lo vamos a saber en este momento. Que si tenemos respuestas en este momento, el problema es que muchas de las preguntas no las seguimos haciendo en este momento. O sea, son respuestas que no le hemos podido resolver 80, 90 años después de este momento. Pues este señor va a decir, ¿sabe qué? Yo quiero ser presidente, mano. Yo de verdad quiero ser presidente para mejorar un poco la situación de los colombianos. Y que estas preguntas que veíamos hace un momento empiecen a tener una respuesta. El man se va a lanzar a la presidencia en el año 46, 1946, y va a perder la elección. Gaitán en un primer momento no va a poder ser presidente porque él se va a lanzar, pero va a ganar el, digamos, el otro político, el del Partido Conservador, va a perder. Pero 2 años después vuelve a decir, no, venga, pero es que, momento, pero es que esas preguntas no hemos tenido respuestas. La población sigue siendo pobre, siguen habiendo injusticias, siguen habiendo desigualdades. Y el man va a decir, ¿sabe qué? Yo quiero volver a ser candidato a la presidencia. Yo, verdad, quiero ser presidente de Colombia. Eso lo va a decir en 1948. La pregunta del millón es, ¿quieren saber si Gaitán pudo ser presidente? Próxima clase lo vamos a ver. Pero la próxima clase la vamos a ver de forma un poco distinto. Pilas. El jueves 15 de octubre, o sea, pasado mañana, nos vamos a ver por turnos. 501 nos vamos a ver de 11 a 11 y 40, 502 de 11 y 40 a 12 y 20 y 503 de 12 y 20 a 1 de la tarde. Bien, entonces nos vamos a ver por turnos. No vamos a ver los 3 cursos como lo veníamos haciendo en las últimas semanas. Nos vamos a ver es por turnos. Bien, como tarea van a haber 2 actividades, las primeras 2 actividades de la guía número 12. La primera actividad es que su merced va a ver un billete de 1.000 pesos. Usted ve que por detrás del billete hay 2 frases de Gaitán que dice, yo no soy un hombre, soy un pueblo, y el pueblo es superior a sus dirigentes. Usted le va a echar cabeza y va a escribir qué entiende o qué significan estas 2 frases. Ese es el primer punto de la guía 12, es para enviar. Y la actividad 2 que vamos a hacer, que también es para entregar y para enviar al Classroom, es usted va a tomar el billete de 1.000 pesos. Se lo va a mostrar a su acudiente, o a su tío, o a su abuelito, si tiene ahí al lado a su abuelita. Y pídale que le cuente o que le diga qué sabe de los hechos del 9 de abril de 1948 en las calles de Bogotá. Ahí pasó algo. Y le llamamos el Bogotazo. Le va a pedir a su acudiente que le cuente qué es lo que sabe sobre ese hecho. Y escriba qué aprendió. Pero ojo, no se vale buscar en internet. Va es a preguntarle a su acudiente o a su familiar. No se vale buscar en internet, ¿listo? Con esto entonces terminamos por el día de hoy. Ojalá les haya gustado. Recuerden que el material para trabajar es este billetico. Bien, miren las 2 frases que aparecen en el reverso del billete. Bien, entonces ojalá les haya gustado la clase, ojalá queden como en suspenso para la próxima y estamos en comunicación, ¿vale? Bye bye.